¿Qué se esconde detrás de las montañas de Afganistán? ¿Un país en guerra o un rincón lleno de historias jamás contadas? Cuando pensamos en Afganistán, muchos imaginan polvo, conflicto y titulares de prensa. Pero este país es mucho más que eso. Es una tierra antigua, con raíces que se hunden profundamente en la historia del mundo, un cruce de civilizaciones donde se mezclan leyendas persas, restos budistas, tribus nómadas y un espíritu que resiste al paso del tiempo. Detrás del velo de lo que se ve en las noticias, hay secretos sorprendentes, costumbres fascinantes y mujeres que, pese a la adversidad, han dejado huella con una fuerza que merece ser contada. Quédate hasta el final de este vídeo para descubrir los datos más asombrosos sobre este país que pocos conocen y, especialmente, sobre las mujeres afganas, verdaderas heroínas invisibles. Empecemos por el corazón de la historia. Afganistán, oficialmente la República Islámica de Afganistán, aunque en muchos periodos ha sido dominado por diferentes regímenes, es un país montañoso enclavado en Asia Central y del Sur. Comparte fronteras con 6 naciones: Pakistán, Irán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y China. Y lo que pocos recuerdan, fue un punto clave en la antigua Ruta de la Seda. Sí, aquel mítico corredor comercial entre Oriente y Occidente donde se intercambiaban no solo bienes, sino ideas, religiones y culturas. Su capital, Kabul, ha sido destruida y reconstruida más veces de las que uno puede contar con los dedos. Pero incluso en medio de la devastación, sus bazares siguen latiendo con vida, color y resistencia. En la cima de sus montañas, cubiertas de nieve en invierno, resuenan historias de antiguas tribus pastúnicas, hazaras y tayicas, cada una con su propia lengua, códigos y tradiciones. Afganistán tiene una superficie de más de 650.000 kilómetros cuadrados, lo que lo hace más grande que Francia y Alemania juntas. Y aunque su población ronda los 40 millones de habitantes, la mayoría vive en áreas rurales, en casas de barro o piedra, donde la electricidad puede ser un lujo y el agua potable, una conquista diaria. Pero lo increíble es que, a pesar de tantas dificultades, Afganistán sigue siendo una tierra de belleza natural impresionante. Las montañas hindúkus atraviesan el país como una columna vertebral de roca, mientras que el desierto de Registán se extiende como una alfombra dorada en el sur. Los lagos de Bande Amir, con su agua azul zafiro, parecen sacados de otro planeta. Y en la provincia de Bamiyan, aún se percibe el eco de los gigantescos budas tallados en la roca, destruidos en el año 2001 por los talibanes, pero jamás borrados del alma del pueblo. Afganistán es también un país de contrastes extremos. En algunas regiones las temperaturas caen a menos 20 grados en invierno, mientras que en verano pueden alcanzar más de 40. A pesar de este clima duro, la tierra ofrece granadas, pistachos, uvas, azafrán y hasta rosas de Damasco para hacer perfumes. Las mujeres afganas han sido durante décadas las protagonistas silenciosas de una de las historias más complejas del mundo moderno. Nacidas en un territorio donde el viento arrastra tanto arena como tradiciones milenarias, muchas de ellas han sido forzadas a vivir bajo reglas estrictas, sistemas patriarcales y contextos donde la libertad femenina puede verse como una amenaza. Pero lo impresionante es que, a pesar de todo eso, han demostrado tener una fortaleza y una resiliencia que asombra. En Afganistán, las mujeres no solo enfrentan retos legales o religiosos. También combaten el aislamiento, la censura, la vigilancia constante. Durante los regímenes más extremos, como el del Talibán, se les prohibía estudiar, trabajar fuera de casa, salir sin la compañía de un hombre o incluso reír en voz alta. Muchas fueron obligadas a cubrirse completamente con el burka, perdiendo su rostro ante el mundo, pero nunca su identidad interior. Y sin embargo, entre las grietas de la represión, siempre surgieron chispas de rebeldía. Como las niñas que asistían a clases secretas organizadas en sótanos, donde arriesgaban todo por aprender a leer. O las madres que, pese al miedo, enseñaban historia, matemáticas y arte a sus hijas con lo poco que sabían, sosteniendo así una cadena de conocimiento que los opresores intentaban cortar. Una de las figuras más conocidas es Malalai Joya, una exdiputada afgana que fue expulsada del Parlamento por denunciar la corrupción y el machismo institucional. Su voz, firme y valiente, inspiró a miles de mujeres a alzar la suya. Pero no solo ella. En pueblos remotos, en medio de montañas olvidadas, existen mujeres que son médicas, poetas, ingenieras, pastoras, tejedoras y activistas. Mujeres que, sin aparecer en los titulares, sostienen comunidades enteras. A nivel cultural, las mujeres afganas han sido las guardianas de muchas tradiciones. En zonas rurales, son ellas quienes mantienen vivas las técnicas de bordado, los cantos folclóricos y las recetas ancestrales que conectan al país con sus raíces. El arte del kamak, un tipo de bordado tradicional de la región de Herat, es una labor femenina de precisión y belleza.
Se ha convertido en una forma de expresión silenciosa. Cada puntada, cada patrón, es una afirmación de existencia. ¿Sabías que en Afganistán hay una comunidad única llamada los nuristaníes? Son un grupo étnico del noreste del país que muchos creen desciende directamente de soldados del ejército de Alejandro Magno. Sus rasgos, tradiciones y lengua son completamente distintos del resto del país. ¿Y sabías que los afganos celebran el Año Nuevo con el equinoccio de primavera, durante una festividad llamada Nowruz? Aunque es una tradición con raíces persas, está profundamente arraigada en la cultura local. Se organizan picnics, se comen dulces tradicionales y se liberan aves como símbolo de esperanza. Además, en pleno siglo XXI, aún existen en Afganistán prácticas como la del Bacha Pasht. Esta tradición permite que algunas niñas sean criadas como niños para poder estudiar, trabajar y tener libertades vetadas a las mujeres. Aunque muchas de ellas lo aceptan con orgullo, también enfrentan una enorme crisis de identidad cuando deben volver a su rol femenino al llegar a la pubertad. Y por extraño que parezca, hay también historias positivas sobre resiliencia cultural. Por ejemplo, la ciudad de Herat, en el oeste del país, ha sido conocida durante siglos como un centro artístico y literario. Incluso bajo gobiernos duros, muchos poetas, incluidas mujeres, han seguido escribiendo versos en persa, una de las lenguas más poéticas del mundo islámico. Otra curiosidad que muy pocos conocen es que Afganistán fue uno de los primeros países musulmanes en tener mujeres en cargos políticos de alto nivel durante el siglo XX. En la década de 1960, antes de los conflictos prolongados que hoy lo caracterizan, las mujeres afganas en Kabul podían estudiar libremente en universidades, vestirse con ropa occidental y formar parte del cuerpo diplomático. La Constitución de 1964 garantizaba el derecho al voto femenino, y las imágenes de aquella época muestran un país muy distinto al que aparece en los titulares actuales. Pero el tiempo, los intereses geopolíticos y las luchas internas fracturaron ese progreso. La invasión soviética en 1979, la posterior guerra civil, el surgimiento del Talibán y la intervención estadounidense tras los atentados del 2001, marcaron un antes y un después en la vida del país, y especialmente en la de sus mujeres. Aún así, la memoria de aquellas décadas de apertura no ha desaparecido. Se mantiene viva en muchas familias, como un legado que aún espera ser recuperado. Y a pesar de todos los desafíos actuales, hay cifras que llenan de esperanza. En ciudades como Mazar-e-Sharif o Bamillán, grupos de mujeres han creado cooperativas artesanales para sostenerse económicamente sin depender de los hombres. Elaboran tejidos, jabones, objetos decorativos y hasta tecnología básica a través de pequeñas redes clandestinas que desafían el control social impuesto. Algunas incluso han aprendido a codificar y desarrollar software desde sus hogares, conectadas en secreto a redes globales de apoyo femenino. Otro dato que sorprende: Afganistán tiene un idioma que no se habla en ningún otro lugar del mundo. Se trata del Pasayi, hablado por un pequeño grupo en las montañas del este del país. Este idioma, que no tiene forma escrita estandarizada, se transmite de madre a hija, lo que convierte a las mujeres en las principales guardianas de esta lengua en peligro de extinción. También existe una forma ancestral de medicina tradicional afgana, conocida como Tibe Nabawi, que combina saberes griegos, islámicos e hindúes, y que muchas mujeres curanderas todavía aplican en aldeas rurales. Desde tés para la fertilidad hasta pomadas para curar heridas con hierbas recolectadas en las montañas, esta práctica persiste gracias a la transmisión oral de madres a hijas. Y como dato curioso, aunque muchas personas lo ignoran, la famosa cara de la portada de National Geographic en 1985, aquella joven de ojos verdes que se volvió un ícono global, era una refugiada afgana. Su nombre es Sarbat Gula, y su historia representa tanto el dolor como la dignidad de todo un pueblo. Décadas después, fue localizada por periodistas y su vida dio un giro completo. Pasó de ser un símbolo anónimo a recibir ayuda internacional, aunque también enfrentó nuevos obstáculos por su exposición. Si este vídeo te abrió los ojos a una nueva perspectiva sobre este país increíble, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa la campanita. Aquí te traemos cada semana historias ocultas, culturas sorprendentes y realidades que nadie más te cuenta.